Primero que todo, es bueno verlos de nuevo o que se hayan conectado de nuevo. Yo sé que algunos están bien cansados o se les está yendo un poco la motivación, así que agradezco que estén acá. Segundo, también los quería felicitar por el puntaje del CIMSE. No sé, yo todavía no lo creo. O sea, no me refiero por el lado de ustedes, sino que, no sé, avisaron de la nada una información así. Así que de verdad los felicito desde ya. No es un logro cualquiera estar en el primer nivel de... Ya, ahí dicen, profe, no entendí lo del Sims. Ya lo explico. Entregaron los puntajes de los resultados SIMSE de octavo básico de todos los colegios a nivel nacional. Y entregaron todos los puntajes de Curacaví. Entonces, ustedes salieron en el primer lugar de todo Curacaví, pensando, chiquillos y chiquillas, que es de un ranking de más de 12 colegios, 267 como puntaje. Por eso dije, no logramos los 300, pero oiga, estar en el primer lugar de 12 colegios, 12, es mucho, es como un logro muy, muy grande. Así que necesito también que lo hablen con su familia, háblenlo con su familia, cuéntenles también porque es un logro que ustedes hicieron el año pasado, que realmente se preocuparon, se dieron el tiempo de responder esa prueba y que hayan hecho eso, ya es genial. Sabía que no tenía que ir. Pero en mi asignatura fueron todos, faltaron como 3 personas solamente. Así que, y yo también por eso los felicito igual, porque asistieron casi todos los del curso, así que ese puntaje está construido por todas las personas. Por absolutamente todas. Porque creo que el año pasado habían dicho que alguien le había dicho que no fueran, algo así. Bueno, mi asignatura no fue. Y sacamos, bueno, el Daniel no, dicen ahí. Ya, pero bueno, también disfruta el triunfo de ustedes. Así que eso, por favor, coméntenlo en su casa, porque aparte de eso, em, también todos los puntajes se promedian entre sí. Y eso significa que también como colegio estamos en el primer lugar de todo Curacaví. Y vuelvo a insistir, entre 12 colegios, entre el college, entre el liceo, entre el farmland, entre muchos, muchos colegios. Entonces por eso coméntenlo en su casa y no sé, ojalá les llegue algún chocolate o algo, ya que yo no lo puedo hacer llegar ahora. Obviamente si nos vemos en persona, bueno, ahí su premio, su engañito. Bien. Ya, dicho esto entonces, podemos empezar con la clase del día de hoy. Pueden ver en la pizarra imaginaria la estructura de la clase. Pueden ir leyéndola por mientras. El objetivo del día de hoy es analizar y evaluar textos argumentativos. Llevamos por lo menos como 2 semanas con los mismos 3 textos, ¿ya? Sí, entiendo que tengan sueño, pero la clase de hoy día es, entre comillas, súper fácil porque se basa más bien en su opinión y conversación. Ya, y dentro de esta clase vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, vamos a presentar los resultados de una encuesta que yo les hice a ustedes y que tenían que responder para estar al día en la asignatura. Esto fue el comienzo de la unidad, en la primera clase. También vamos a repasar un poco de qué eran las posturas personales, los textos argumentativos, solamente para que lo recuerden porque lo hemos hablado muchos años. Vamos a retroalimentar los textos que tuvieron que leer, los 3 textos que ustedes tenían que mandar también fotografías de lo que había hecho para demostrar aunque sea una de las etapas de la lectura. Eso había que hacer esta semana. Y finalmente, diferenciar entre hechos y opiniones, que tiene que ver con contenido. Toda esta materia yo creo que les va a ser súper fácil porque, nuevamente, estamos en la unidad, ya vamos a comenzar esto. Estamos en la unidad de ciudadanos y ciudadanas, así que, y con todas las cosas que están pasando allá afuera, va a entender mucho lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya, empecemos a revisar al tiro inmediatamente la encuesta que hicimos.
Esto fue en base a 24 respuestas. 24 respuestas de todo el curso. Recuerdo que usted tiene que participar en la encuesta para estar al día de la asignatura. Ya, primera pregunta que yo realicé, vayan viendo los porcentajes ustedes mismos y mismas. ¿Te informas con regularidad sobre la situación nacional y mundial? Ya, la gran mayoría colocó a veces. A veces, más de la mitad del curso. Un pequeño porcentaje colocó siempre y muy pocos nunca. Por lo menos respondieron como 5 personas que siempre se informaban. Ya, nuevamente, estamos en la unidad de ciudadanos y ciudadanas. Informarse está directamente relacionado con ser un ciudadano y ciudadana activo y activa. ¿Y por qué interesa tanto esto? Porque usted se tiene que formar una opinión al respecto de las cosas que están pasando, pero no formar una opinión solamente para manejar un tema o tener tema de conversación, sino que manejar la información para también tomar sus respectivas medidas frente a ella. No podemos seguir siendo ciudadanos y ciudadanas que ven solamente lo que pasa externamente y aceptamos todo lo que pasa. No estamos en esa realidad, y usted se podrá dar cuenta que no. Después vamos a hablar más en profundidad de eso. Ya. ¿Qué medios utilizas para informarte? La gran mayoría se informa por redes sociales, y ahí a mí igual me dio un poco de risa, pero también es verdad que muchos se informan a través de su mamá o de algún familiar. La gran mayoría entonces se informa a través de redes sociales, que también hay un gran detalle. Las redes sociales vienen a romper lo que antes se conocía como los medios de comunicación masiva, que eran los tradicionales, que usted se informara por la tele, por la radio, etcétera, 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 por el diario, pero ahora no es así. Ahora nos estamos informando por redes sociales y tenemos ciertos riesgos al hacerlo, que posiblemente nos enfrentemos a noticias que no son 100% ciertas. Pero yo le digo inmediatamente, yo no estoy en contra de que usted se informe por redes sociales, solamente que en la asignatura ustedes van a aprender cómo diferenciar la información real de la falsa. Usted siga informándose solamente. Bien, sigamos. Ya. Confirmar la veracidad de la información que recibes. Un gran porcentaje, un 70%, colocó que a veces confirma si realmente la información fue así o no. Y lamentablemente esto pasa también por el tema de informarse a través de redes sociales, porque es muy difícil volver a la información. Usted solamente baja en esa red social y esa información que usted le puso me gusta en un momento desaparece después. O se elimina, o incluso, no sé, usted ni siquiera recuerda de dónde lo leyó. Y eso puede ser un peligro también, porque así como usted puede encontrar noticias e información muy verdadera, muy real, también puede encontrar información muy verosímil, es decir, información que parece real, pero realmente no lo es. Y también, como se impide que usted haga un seguimiento de la información, posiblemente usted está compartiendo algo que es falso, pero como después olvidó de dónde sacó la información, no logra asegurar que eso siga ahí o que eso se comprobó como real. Miren, ustedes como generación se van a exponer a muchísimas cosas, a un mundo completamente distinto al que conocía hasta ahora. Y eso puede ser algo bueno o algo malo, pero va a depender 100% de usted. Así que ojo con esto, porque va a ser muy importante. Ya, y si bien las respuestas fueron súper variadas antes, tal como dijo Sebastián, abajo un 100%, en la pregunta, ¿crees que es importante mantenerse informado en la actualidad? Ya, todos dijeron que sí. 24 personas dijeron que sí, y eso no es algo menor. Y qué bueno que lo piensen de esa forma, porque si ustedes no se mantienen informados e informadas en esta actualidad, chiquillos, van a pasar muchas cosas, muchísimas cosas que usted solamente va a estar asimilando o sufriendo. Y la idea es que no sea así, que usted obtenga información para cambiar las cosas. Y acá viene mi depresión con la última pregunta, que se relaciona con lo que dije recién. No, esta no era. Ya bueno. La gran mayoría desconoce, y esto es súper normal porque no lo hemos visto como materia,
Desconoce si compartieron fake news. Está muy conocido ahora en las noticias que hay hasta un apartado de las noticias que dice, ah, estas fueron fake news o esto no. Ya, los medios tradicionales no tienen 100% la verdad y luego vamos a ver por qué. También sucumben a cosas ideológicas. Ya, y ahora sí lo que me causó la depresión. Claro, ¿sientes que puedes generar un cambio en el mundo y en tu comunidad? Ya, y casi todos colocaron que no. Solamente unas 4 personas dijeron que sí, que ellos sí pensaban que podían cambiar algo lo que estaban viviendo. Ya, acá hay una diferencia súper importante. Sandy, si tiene hambre, vaya a buscar algo, pues. Acá hay una diferencia súper importante y que yo igual entiendo. Yo sé que están pasando cosas complicadas afuera, pero usted me respondía algo distinto en octubre del año pasado. Usted me decía algo completamente distinto cuando yo preguntaba esto. Todos me decían que sí, y si no podían, bueno, iban a pedir ayuda porque era necesario el cambio sí o sí. Y bueno, ahora que hay una pandemia que los impide salir a la calle, veo que muchos dicen que no pueden hacer nada. Pero chiquillos y chiquillas, por favor les pido, no piensen de esa forma, porque ¿sabe qué? El mundo que está pasando, está ocurriendo allá afuera, es el mundo que usted va a vivir. Nadie más. Yo creo que ni siquiera yo. El mundo en el que ustedes van a vivir. Como dicen ahí, los caminos de la vida. Pero vuelvo a insistir, el mundo está completamente en sus manos, en las manos de su generación, y debería preocuparlo en un buen sentido, porque algo hay que hacer, y ahora vamos a ver por qué. Miren, antes de ver los textos argumentativos que usted debía leer y cumplir con alguna de las etapas de la lectura, les voy a mostrar acá. Voy a cambiar un poco la pantalla, ahora sí. Usted podía cumplir alguna etapa de la lectura y tenía que enviarme una fotografía por cada texto. Yo, por ejemplo, estoy mostrando una acá, que corresponde al durante la lectura, que es subrayar la información más importante. Como yo ya tengo experiencia, obviamente usted ve muy poco destacador. Como usted tiene poca experiencia, posiblemente usted destacó toda la página. Ya, pero el tema es la intención, que usted haya intentado hacerlo. Antes de eso, entonces... Ay, Sebastián. No he destacado nada todavía. Ya, pero ¿por qué se atrasan en actividades tan pequeñas, chiquillos? Tienen que hacerlas rápido y salir de la situación. Ya, gracias Sebastián Gracias por el dato, pero no te pregunté. Es que tienen muchas otras. ¿Realmente es así? No, y no lo estoy cuestionando con esta pregunta, de verdad quiero que me digan porque no sé qué está pasando en otra asignatura. Yo solamente le di 2 semanas para que pueda subrayar lo que yo hice en 2 minutos. No, no pedí nada más. Ya. F para todos. Ya, mientras siguen rindiendo respeto en el chat por Pedro que está atrasado y Sandier, vamos a explicar un poco, vamos a hacer un pequeño repaso para que ustedes recuerden la importancia de las posturas personales, es decir, de formarme una opinión frente a un tema. Como toda la materia de esta unidad, según yo, es súper fácil, pero se basa muchísimo, muchísimo en la importancia de las opiniones, es decir, de que usted finalmente se forme una postura frente a los temas. Y eso puede ser súper fácil si usted es sistemático y va yendo al día, pero por eso les pido, no acumulen cosas en esta asignatura porque esto es tan fácil, chiquillos, que
es mejor hacerlo inmediatamente. Ya, tal como aparece ahí, y que si usted está en su computador o celular, de donde esté viendo esto, lo puede estar leyendo, como Sandy, que no estaba leyendo. Ya, miren, la postura personal es súper importante por lo siguiente. Yo tomo una postura personal cuando me formo una opinión respecto a un tema determinado. Pero yo al formarme opiniones, yo no las voy a formar de la nada. No van a salir creativamente de mí, sino que va a ser el producto de una construcción de muchas creencias que yo tengo y que he creado a lo largo de mi vida. Esas creencias a las que yo me refiero, me las voy, por así decirlo, apropiando dependiendo de la edad que yo tenga. Es por eso, chiquillos y chiquillas, que usted el día de hoy puede tener una opinión, pero esa opinión va a estar fundamentada en lo que piensa su familia, lo que escucha de ellos, tal como comentaron también en la encuesta, va a estar fundamentada también en sus profesores, lo que dicen ellos, eh, de todo lo que pueda escuchar de sus compañeros o ver en redes sociales. Entonces, cuidado con esto, porque usted a la edad que está tiene la capacidad de ser muy influenciable. Y esa capacidad también puede ser un peligro. Entonces, ojo, porque las posturas personales finalmente se construyen a lo largo del tiempo. Y en la medida entonces que yo adopte una postura frente a un tema, una postura, ya en fin la hipotenusa, en fin la postura personal, en la medida que yo me arme una opinión respecto a algo, yo voy a depositar todos mis pensamientos al respecto, pero sobre todo todas las cosas que influenciaron para que yo llegara a esa conclusión. La idea, que yo se lo vengo diciendo desde séptimo básico, es que usted no se limite a formarse una opinión de acuerdo a lo que dice su alrededor. Todo lo contrario, yo estoy pidiendo que usted se forme su propia opinión, pero real. Real, de real opinión, basada realmente en sus propias experiencias. Y eso significa mucho esfuerzo, significa mucho camino por delante y se lo aseguro, es mejor que usted empiece con este camino en primero medio a que llegue después de cuarto medio, cuando Chile tal vez se acabó no sé cuántas veces, de nuevo, a llegar hasta tener 30 años y no tener ninguna opinión respecto a su propia vida. ¿Sabe qué? Es mejor que lo empiece lo antes posible. Y a la medida que usted se equivoque ahora, estando en primero medio, le va a hacer menos daño a las personas cuando sea más grande. Uy, en fin, basada en su propia experiencia. Sí. Hoy que han salido buenos memes en esta época. Ya, miren. Antes de seguir entonces, solamente como recordatorio, usted puede ir leyendo mientras yo voy explicando. Tenemos que considerar entonces que todos opinamos desde nuestra propia vereda, por así decirlo, metafóricamente. Todos realmente tenemos una visión del mundo y de las cosas que están pasando en la medida que nosotros tenemos nuestros respectivos privilegios, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Que cada uno tiene sus propios valores, sus propios dogmas, tiene sus propias experiencias, y yo, por lo tanto, tengo que ser comprensivo y comprensiva que la otra persona no necesariamente va a tener mi misma opinión. Por lo mismo, porque hemos vivido cosas distintas. La idea de tener una opinión y de discutir al respecto es que yo llegue a consensos, no que yo me haga literalmente una máquina de la discusión con la profesora Yasmín y luego vaya a pelear con todo el mundo y ganar debate en todo el mundo. No se trata de eso, no se trata de ganar, se trata de realmente llegar a un acuerdo con las personas con las que yo estoy conversando y dar a entender mis propios argumentos para que la otra persona los vea como algo válido. Es por eso que tengo que tener cuidado que obviamente yo estoy opinando desde mi propia experiencia, es decir, tengo que dar mínimo una oportunidad para escuchar al otro y entender por qué opina de esa forma. Tengo que comprender también que yo hablo desde mis propios pilares de vida. Posiblemente si yo hablo desde la amistad, para mí va a ser importante. Ya, Sandier, eh, voy a hablar desde mis propios
perdón, desde mis propios pilares de vida y no necesariamente los voy a compartir con el otro. Si para mí es importante la amistad, claro, voy a hablar desde ese pilar de la amistad, voy a defender la amistad con todas mis energías, pero si la otra persona no comparte ese pilar de vida, claramente que no me va a comprender en la primera oportunidad que yo le hable al respecto. Así que todo esto se resume en respeto, paciencia y sobre todo tolerancia con el otro. En eso podemos resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora. Usted sea la mejor persona argumentando, dando su opinión, explicando lo que piensa, pero oigan, comprenda que tiene que dar la oportunidad de darse a entender con el otro. La otra persona no le va a decir que sí solamente porque usted se lo diga. No, usted tiene que dar los argumentos y con el suficiente respeto y espacio para que el otro realmente los comprenda y lleguen a un consenso. Esa es la idea finalmente de la argumentación. Así que eso, chiquillos, realmente construir una visión de mundo es un trabajo de toda la vida. Es algo que va a ir cambiando. Posiblemente usted tiene una opinión respecto al mundo en este momento y en 2 años más cambie, de acuerdo a lo que vaya a vivir, de acuerdo a los fallecimientos que pueda haber en su familia, de acuerdo a lo que esté pasando a nivel nacional. Todo puede ir evolucionando. Y la idea es eso, que usted evolucione. No se quede solamente en un dogma o en algo que le instauró alguien más. Ya, ¿cómo podemos ver esto en forma escrita? Esto es solamente un recordatorio porque usted ya lo sabe supuestamente, porque me ha escuchado por lo menos como por 2 años haciéndoles clases. Este tercer año yo creo que ya algo recordará. Todo esto lo podemos transformar en distintas manifestaciones, orales o escritas. En este caso me interesa la manifestación escrita porque fue lo que usted leyó. Y cuando yo leo un texto, tengo que identificar qué tipo de texto estoy leyendo, porque a la medida que yo lo identifique, voy a saber cómo tengo que leerlo. Bueno, Pedro, vuelva. Ya, en el caso de la estructura básica de un texto argumentativo, que usted ya se enfrentó a eso, porque ya le di 2 semanas para leer los mismos textos, espero. En el caso de los ensayos, hay una estructura súper básica. Una tesis, es decir, la opinión que tiene el autor o la autora frente al tema o la problemática. Y esa tesis yo la construyo con, de hecho lo voy a anotar, esa tesis la construyo de acuerdo a sumar un tema más una postura. A ver, ¿qué tesis podemos crear para que sea más fácil? Ya. El primero medio es... No, ¿por qué se me ocurren puros ejemplos molestando? ¿Alguien que pueda dar su propio ejemplo mejor? Lo puede escribir en el chat igual. ¿Le sacamos un puntaje alto en el Sims del lenguaje? Ya, eso es un hecho. No sería una opinión. Pero ¿cómo puedo formar una tesis con eso? ¿El tema cuál sería? El Sims del lenguaje. Ya, ¿y cuál podría ser la postura? Que la profe nos enseñó a leer bien. Ya. Esa es la tesis. Ya. Sigamos con ese ejemplo imaginario. La tesis sería entonces la postura ante un tema. La profesora realizó un buen trabajo en sus clases, podría ser. No, ya, vamos a un ejemplo más real. Estoy a favor de que los hámsters dominen el mundo, y ahí dije mi opinión y dije el tema. La dominación del mundo por parte de los hámsters y mi postura, que estoy a favor. Junté 2 cosas y armé una tesis. Luego construí una base, es decir, mi principal razón de por qué pienso eso. Vuelvo a construir entonces. Estoy a favor, nuevamente, estoy dando mi postura, estoy a favor de la dominación del mundo por parte de los hámsters. Ya, ahí dije el tema. ¿Por qué? Y comienzo a decir la base. Estoy a favor de la dominación del mundo por parte de los hámsters porque
son seres que merecen la dominación mundial. Si yo junto todas esas cosas, entonces tengo tesis y tengo base. Luego tendría que comenzar a dar mis argumentos de por qué yo digo eso. Un desglose de todas las razones por las cuales yo pienso que eso es correcto. Por ejemplo, dentro de los argumentos puedo decir que un buen argumento es que los hámsters son bastante inteligentes, más inteligentes que los seres humanos, así que manejarían mejor al planeta en tiempo de cuarentena. También puedo decir, como otro argumento, que los hámsters son bastante limpios, así que también evitarían una catástrofe por contaminación medioambiental. Ya llevo 2 argumentos que defienden mi base. También puedo utilizar contraargumentos, es decir, argumentos que yo sé que la otra parte me va a decir para ir en mi contra. Entonces, pero se pelearían por la comida. No sé, habría que intentarlo. Seguro los humanos no nos estamos peleando por la comida o el agua. Miren, en el caso de los contraargumentos, tengo que pensar lo que va a decir mi contraparte, la persona que no piensa como yo. Y lo voy a usar a mi favor, porque voy a explicar inmediatamente por qué esa persona realmente está diciendo algo que no se ajusta a la realidad o a mi postura. Por ejemplo, ¿qué puedo utilizar como contraargumento? Lo que acaba de decir Pedro, que dijo que los hámsters se pelearían por la comida, entonces obviamente provocaría un problema a nivel mundial. Ya, voy a usar eso como contraargumento entonces. No, ocupo lo de Cevita está vamos a pasar. Ya, se va a decir algo, acérquese más al micrófono porque si no se escucha como puro ruido raro. Lo de Cevita estamos piola. Ya, utilicemos entonces lo que dijo él. Se morirían por los depredadores. Voy a usar eso como contraargumento. Ya, abro comillas. Muchas personas o especialistas en el tema de los hámsters dirían que sería un peligro que los hámsters dominaran el mundo porque muchos depredadores podrían atacarlos y por lo tanto matarían a todos los líderes del mundo. Pero en mi opinión, eso no sería cierto porque los hámsters son tan inteligentes que tomarían medicamentos para crecer a un mayor tamaño que el de un ser humano y por lo tanto serían más fuertes que nosotros y dominarían realmente el mundo. Ya, eso es un contraargumento. Yo utilicé un argumento contrario, por eso contraargumento, un argumento contrario que sabía que me lo iban a decir en algún momento y lo utilizo a mi favor. Lo utilizo dentro de mi argumentación para inmediatamente explicarlo. Ya, sigamos más rápido. Y finalmente los respaldos. Los respaldos van a ser todas las investigaciones con las cuales yo voy a justificar que realmente estoy en lo correcto. Para ello puedo decir investigaciones, datos, cualquier tipo de información en general que demuestre que yo no soy la primera persona que está defendiendo esta postura. Ya. Veo que algunos recién se están uniendo ahora a las videollamadas. Recuerdan el horario oficial. Ya. Y voy a intentar cambiar esto, que no sé cómo se hace. Y ahora sí. Y antes de pasar a eso, vamos a hablar de los textos que ustedes tuvieron que leer. Eran 3 textos argumentativos. Y por ser textos argumentativos, lo voy a anotar en la pizarra imaginaria. No tengo ningún dato. Bien. Textos, yo que tengo que reconocer cuando quiero leer un texto argumentativo. Ya, déjense en el chat. Tengo que identificar la tesis, vamos a poner postura para que ustedes lo entiendan más fácilmente. Y tengo que identificar la tesis, es decir, la postura y el tema.
Eso es lo que tengo que reconocer cuando yo leo un texto argumentativo. No es como leer un cuento, no es como leer una fábula. Yo tengo que darme cuenta de cosas distintas. Y las cosas en las que me tengo que fijar son las siguientes. Y usted sí o sí debería registrarlo en algún lugar o leerlo en este momento, porque le va a servir para siempre, de aquí hasta que usted tome algún estudio de tipo superior. Porque siempre, siempre lo van a obligar a leer textos argumentativos. Siempre, siempre, siempre. Incluso la gran mayoría de los trabajos que usted se le va a solicitar en educación media es realizar ensayos. Así que ojo con esto. Yo, cuando necesito leer un ensayo argumentativo, tengo que fijarme en la tesis presentada. Es decir, si estoy leyendo, por ejemplo, el texto de Gabriela Mistral, menos cóndor y más huemul, tengo que identificar la postura de la autora y la temática, es decir, de qué me está hablando. Si yo reconozco eso, yo tuve una correcta comprensión lectora. Y esto lo puedo complementar buscando los argumentos principales con los cuales ella o el autor fundamenta su postura. Si yo hago eso, que chiquillos, les insisto, no les va a tomar más de 10 minutos hacerlo, hacer todo el proceso, ustedes sí habrán comprendido de qué trata ese texto argumentativo. Vamos con la revisión inmediata. Eran 3 textos, Menos cóndor y más huemul, de Gabriela Mistral. El segundo texto, ¿Por qué Chile es Chile? Todos se conectan entre sí porque estamos hablando solamente de nuestra nación. Y finalmente, que yo ya no recuerdo bien cómo se pronuncia porque lo aprendí hace mucho tiempo, Incañain Yain Tain Sugun. Ya, nuevamente, no me acuerdo de la pronunciación exacta en este momento porque ha pasado mucha agua bajo el puente. Ya. Ya, pues, profe, yo quiero ver hamsters. Si se hubiera conectado al tiro, hubiera visto el mío, que se estaba volviendo loco ahí atrás. Pero ya se quedó dormido. Ya, sigamos con los textos. Menos cóndor y más huemul. Necesito que, no, antes de pasar a eso, necesito que cualquiera escriba ahora en el chat cuál fue el texto que se les hizo más fácil comprender. El texto 1, menos cóndor y más huemul. El texto 2, porque Chile es Chile. Y el texto 3, y Cañaín Tain Sugun. ¿Cuál de los 3 fue más fácil para usted leerlo o comprenderlo? Ponga solamente el número. No puede ser papelucho porque estamos hablando de estos textos. Ya, el texto 2 fue más fácil de leer para Pedro. ¿Ya quién más? Ya, chiquillos, vayan respondiendo rápido porque en la medida que ustedes responden más lento, la clase se alarga más. Ya, la gran mayoría, Sandier, Sebastián, Constanza Pincheira, la gran mayoría dice que el texto 1 fue más fácil, el menos cóndor y más huemul. Ya, todos dicen que el 1. Ya, yo pensé que me iban a decir lo contrario, por eso estaba preguntando. Tal como yo les advertí en la clase en vivo anterior, el texto menos cóndor y más huemul es un texto muy metafórico y se centra en la siguiente crítica. Vamos a ir revisando en conjunto. La autora presenta dos aspectos que están en nuestro escudo nacional. Esos dos aspectos que están en el escudo nacional representan, por así decirlo, por eso están en el escudo, la identidad de nuestro país. Entonces lo que ella critica es que se presentan dos posturas. Una postura que vendría siendo la del cóndor, que obviamente, como ha pasado en todas las naciones, es un incentivo a la importancia de la fuerza bruta, del poder y sobre todo del liderazgo. Y por otro lado está la fuerza, entre comillas, del huemul, que vendría siendo la inteligencia, la sagacidad y sobre todo, por así decirlo, la sensibilidad. El tema es que en Chile, y nuevamente me estoy basando solamente en los textos que hemos leído, no estoy dando mi opinión personal,
en Chile, en la educación, en todo en realidad, siempre se le da una mayor importancia al cóndor, pero esto metafóricamente hablando. Lo que quiere decir la autora es que se da una mayor importancia a la violencia, a la instauración de un poder fuerte que utiliza la fuerza para convencer a sus ciudadanos y ciudadanas de obedecer leyes, y sobre todo lo compara con el ser una ave rapaz. Y una ave rapaz que finalmente, al ser rapaz, se relaciona con los buitres, es decir, que finalmente comen cadáveres. O sea, a ese nivel de violencia ella hace referencia. De hecho, ella comenta mucho que el cóndor es chocante que lo veamos como casi como un ideal a seguir, porque estamos diciendo entonces que queremos convertirnos en ese cóndor que está completamente desconectado de la tierra, que su poder lo establece en vuelo, es decir, desde arriba, alejado de su mismo pueblo, y en forma violenta, sangrienta, y sobre todo basándose también en el abuso de poder. Y que esta realidad no es una realidad solamente de Chile, sino que también de otros países que han colocado como un ejemplo a seguir este ideal de ser un cóndor. De hecho, también lo podemos ver el tema de las aves rapaces como simbología, la simbología nazi. También se utilizó mucho para demostrar ese poderío, esa fuerza que arrasa con absolutamente todo lo que haya por delante. Obviamente, si queremos sobrevivir como nación, no sería un buen ejemplo. La verdad es que no. Es por eso que la autora, presentando su temática y su postura, define al país de esa forma, de una dualidad en la cual la que realmente, ya chiquillos, concéntrense para avanzar esto lo más rápido posible. En el caso de Gabriela Mistral defiende al país como una dualidad que lamentablemente tiene su foco en la violencia, y que realmente su ideal no es manejar las cosas con inteligencia, sino que al contrario, establecer y llevar por la fuerza lo que un pequeño grupo de personas considera como correcto. ¿Ya? Esto es solamente el texto de Gabriela Mistral, y tiene muchos argumentos para defender eso. Pero sobre todo hay una frase muy importante que ella comenta, a todo esto se va a cortar en cualquier momento, usted vuelve a ingresar. Hay una frase súper importante que dice que para que siga existiendo finalmente nuestro país, tenemos que ver sí o sí la fuerza del huemul lo antes posible. Porque si no, lo único que se va a seguir generando es descontento entre personas, desunión, y finalmente Miren, en el caso de Gabriela Mistral, es súper interesante que ella haga esta advertencia con tanta anticipación y lo vea como algo tan importante para la mantención de nuestro país, porque ella lo dijo en 1957. O sea, hace demasiado tiempo que ella venía advirtiendo que sí o sí iba a colapsar la situación nacional si de una vez por todas no llevamos nuestra visión de cómo hacer las cosas a través de la inteligencia y de la sensibilidad con el otro. Hizo esta advertencia, usted opinará si realmente alguien la escuchó o no en su tiempo, o si se logró algo. Ahora vamos a seguir con el segundo texto. El segundo texto es más actual, fue en el año 2010, para el Bicentenario, pero el segundo texto da un poco más de miedo respecto a las advertencias, si usted lo aplica y lo compara con la situación nacional. El segundo texto era ¿por qué Chile es Chile? En este caso en específico, yo utilicé la etapa de la lectura, durante la lectura, para que lo lograran, para lograr comprenderlo mejor. En el caso de ¿por qué Chile es Chile? Acá necesito que se concentren mucho, porque esta es la explicación de toda la unidad. Y el texto lo resume, pero a un 100%. Si usted no lo leyó, por favor, tiene que ir a leerlo lo antes posible. ¿Por qué Chile es Chile? La autora, María Olivia Monkever, defiende que es extremadamente difícil definir
¿Qué es realmente Chile? Es muy difícil de definir. ¿Y por qué? Porque existen muchos Chiles distintos. Existen muchos países distintos dentro de nuestro propio territorio. ¿A qué se refiere ella con países distintos? Con un gran nivel de desigualdad, de etnias distintas, de paisajes distintos, pero sobre todo, y lo que ella se centra, en algo que ustedes van a tener que vivir también a lo largo de toda su vida, como ella lo presenta. Vuelvo a repetir, estoy hablando de los textos, no estoy dando mi opinión. Tal como lo dice ella, un país donde las diferencias sociales y económicas que un niño tiene al nacer se acentúan desde el jardín infantil hasta la universidad. Es decir, hay, claro, como está diciendo Pedro por ahí, existen chiles, como existen distintos chiles según situación socioeconómica, por ejemplo. Está el Chile para los pobres y está también el Chile para los ricos. Y eso sí que es súper importante por lo que vamos a ver ahora. La autora expresa que, claro, hay diferencias sociales, culturales y económicas, pero hay un detalle súper importante en nuestro país que se mantiene hasta ahora. Y corresponde a la incomunicación, como lo dice ella. ¿Y a qué se refiere con eso? Que estos chiles no se expresan entre sí, no se comunican entre sí. Hay un mundo para el barrio alto, con sus cosas de barrio alto, y no se comunican por ningún motivo con las personas del barrio bajo. Así lo presenta ella. Y en forma súper directa, sin metáforas como Gabriela Mistral. Ella directamente dice, acá hay realidades distintas de acuerdo a donde uno nació. Y esto nos va a realmente afectar de por vida. ¿Por qué? Porque hay un país de personas que, tal como ella lo dice, pueden ir revisando en el texto, página 324, existe un país donde aumenta la riqueza y el lujo, y al mismo tiempo las estadísticas indican que la pobreza se volvió a expandir. Existe también un país en el cual un grupo de la población vive, pero de la forma más acaudalada posible, acumulando dinero, y al mismo tiempo existe un Chile en el cual las personas se endeudan para estar también a ese nivel, o para sobrevivir en el día a día. Y finalmente, como si eso no bastara, existen medios de comunicación que ocultan esta información, porque al pertenecer solamente a una élite de personas, informan solamente lo que sucede en uno de esos chiles, invisibilizando y dejando solamente al descubierto lo que ellos quieren mostrar y lo que no. Ya, y son acusaciones súper fuertes las que realiza la autora, pero me interesa mucho que ustedes lean este texto porque son críticas que se están dando ahora, en tiempos de cuarentena. De hecho, a nivel mundial, la ONU estableció que en Chile existían por lo menos 3 clases sociales marcadas, supuestamente, que son las que solemos conocer. Una clase en situación de vulnerabilidad, o conocida a veces como clase baja, una clase media, que pertenecía a gran parte del país, y finalmente una clase alta. Pero la ONU comunicó que toda esa clase media, con la cuarentena, está pasando directamente a pobreza. O sea, literalmente, de aquí a fin de año va a existir solamente 2 Chiles. Un Chile de los pobres y un Chile de los ricos. Y lo comunicó, vuelvo a repetir, no son opiniones mías, son opiniones entregadas por la misma ONU, que está advirtiendo, si esta situación no se soluciona lo antes posible, esto va a terminar mal para toda la nación. Ya, vuelvo a decir, son advertencias que, yo sé, por ejemplo, alguno de ustedes se lo puede tomar como para la broma, como que están cumpliendo con una tarea, una actividad para la asignatura, o cumpliendo con una clase en vivo, pero chiquillos, ese es el mundo en el que usted va a vivir. Así que por eso les digo, preocúpense de estos temas e infórmense, porque
todo el mundo nos está mirando en este momento respecto al trato de la pandemia, a cómo lo estamos haciendo, a las cosas que van a pasar de aquí a los próximos años. Entonces, infórmense para estar preparados para todo. Y sobre todo para que puedan hacer algo, porque si nos sentamos en la casa a esperar que todo, como dice Pedro, éramos, esperar estar en esa situación, no, pues, no vale la pena. Tenemos que hacer un cambio sí o sí. Entonces, María Olivia Monkeberg, en ¿Por qué Chile es Chile?, expresa que lamentablemente estos medios de comunicación masiva apoyan a la diferencia entre clases sociales, van a seguir mostrando solamente a una población privilegiada, va a seguir ocultando los sufrimientos del resto de la población, y si esto sigue así, solamente se va a crear un conflicto más fuerte todavía. De hecho, ella lo dice textualmente en la página 325, la siguiente frase: muchas realidades solo se conocen cuando estallan como conflictos. Y ahí ella da como ejemplo la rebelión de los pingüinos, que fue el año 2006. Que posiblemente usted no sepa, yo en el 2006 iba en sexto básico recién, así que posiblemente usted ni sepa. Pero yo le pedí en la clase en vivo pasada que se informara un poco al respecto. Esa rebelión de los pingüinos, como se le suele decir a las personas que están en educación media, fue una rebelión absoluta en la cual universitarios, personas de escuelas básicas y educación media, porque eran las personas que lideraban esto, dejaron de asistir a clases y crearon todo un movimiento social exigiendo que la educación fuera gratuita. Fue un movimiento tan importante que derogó leyes que en ese momento impedían que las condiciones de la educación fueran buenas para todos por igual, y quedó en la historia. De hecho, a tal nivel que se comenta muchísimo a nivel mundial. Es un evento histórico a nivel mundial, lo que pasó aquí, en el año 2006. Esto se intentó replicar en octubre del año pasado, y bueno, ustedes habrán visto los resultados. Ya, como dicen ahí, algunos no existían. Y Pedro, no entendí su comentario, así que lo voy a ignorar un poco. Bien. ¿En qué concluye finalmente la autora? En lo siguiente: en la medida que los medios de comunicación masiva sigan teniendo la primacía de la información, sigan manipulándose de acuerdo al mercado y de acuerdo a la élite, y siga siendo importante el individualismo en esta sociedad, claramente la desigualdad se va a mantener y la desintegración nacional va a continuar. Esa es la temática central y la postura que tiene la autora en este texto. Si no se pone una pausa a dejar a que sigamos ignorando a las personas que lo están pasando mal en este momento, lamentablemente el fin de nuestro país va a ser muy difícil, porque va a seguir desintegrado. Pero también la autora hace finalmente una defensa también. Claramente que la gente no se va a sentir identificada con sus líderes o con el país si no son escuchados en ningún momento. Ya, usted vaya aplicándolo a la realidad que está viendo. No sé si usted lo sabía, porque por lo que yo he visto nos ha dicho las noticias, nos ha dicho muy poco. Hay muchas protestas, pese al tema de la pandemia, muchísimas. A tal punto que yo les doy como ejemplo Valparaíso. Hubo vigilancia con helicóptero hasta las 2 de la mañana por las protestas que habían en los cerros de Valparaíso. Y esta realidad cada vez va a ir aumentando, el descontento cada vez es mayor, y la idea es que usted también esté preparado ante eso. Yo nuevamente me estoy limitando solamente a los textos. Estos 3 textos son advertencias para que el país no llegue a una situación peor. Entonces, por eso les digo, tienen que leer los textos sí o sí, porque saben que misteriosamente
tienen mucha conexión con lo que pueden vivir ahora. Y finalmente el texto de Pedro Cayuqueo, Incañaín Taín Sogún, también es súper importante porque viene a reforzar lo que dijo la autora anterior. En el caso de ¿por qué Chile es Chile? Ya Renata está yo 2.0 recargando. En el caso del tercer texto, viene a confirmar todo lo que se ha dicho hasta ahora. Existen países distintos entre sí, existen diferencias hasta étnicas, existen pueblos que, de hecho lo dice en una frase, se lo voy a leer. En un pasado, en este caso está hablando de la lengua mapuche, el mapuzungún. En un pasado, el mapuzungún era una lengua de comercio, una lengua de diplomacia y además de guerra. Es decir, que en la época de la colonia, los españoles estaban casi obligadísimos a aprender esta lengua, porque si no lo hacían, estaban desconectados. Estaban desconectados de todo lo que estaba pasando en ese territorio. Misteriosamente, en la actualidad, casi nadie conoce esta lengua. Se ha silenciado y se ha dado a entender que estos pueblos ya no existen, que son lenguas muertas. Entonces el autor hace una crítica desde esa postura y hace también un llamado de atención. En la medida que sigamos ignorando a nuestros propios pueblos, siendo que son reconocidos a nivel mundial, pero en la medida que los sigamos ignorando, el descontento va a seguir creciendo y cada vez va a ser más difícil unir a un país en una sola postura, porque ¿cómo se va a unir si en ningún momento es escuchado por igual? Viene a recalcar entonces todo lo que dijeron los textos anteriores. Se entiende que tengamos estructuras distintas, pero ¿bastará eso para realmente crear un país? Y finalmente lo dice, de hecho lo da como ejemplo. En el caso de Villarrica, en toda esa zona, que usted posiblemente en algún momento habrá ido a visitar, toda esa zona tenía los nombres originales que tuvo, pero por siglos, esa zona. Y de un día para otro, fue una población muy acaudalada a vivir a ese lugar, y cambiaron todos los nombres porque sí, sin ningún tipo de justificación. Y es por eso que Villarrica lo conocemos como tal, cuando Villarrica realmente tenía otro nombre. De hecho, el volcán Villarrica se llamaba Rucapillán, pero actualmente todos lo conocemos como Villarrica. Es difícil porque la lengua representa una cultura, una forma de ver el mundo. Y finalmente, Rucapillán, que sí significaba algo, que era la cumbre donde habita el gran espíritu, en la cosmovisión mapuche, pasó a llamarse Villarrica, que no significa absolutamente nada. Se pierden las raíces, se pierde el respeto por los pueblos, se pierde la cultura, y da un ejemplo real de reconocimiento. Que por ejemplo en el Himalaya, cuando uno quiere subir a ese lugar, uno tiene que realizar rogativas, tiene que pertenecer a ciertas rutinas religiosas para respetar el lugar y recién ser partícipe de él. Pero acá, en el sello, en la zona lacustre, acá en lo conocido como Wallmapu, que es el conjunto de todos los siete volcanes, ¿sí? De los 7 volcanes, cualquier persona lo sube, cualquier persona bota basura, y la gente ni siquiera entiende los orígenes de la población que vive ahí. Entonces, nuevamente, si no se respeta el patrimonio básico, si no se respetan las diferencias básicas que tenemos entre nosotros, ¿qué más se puede esperar de este país? Ya, son 3 textos, las 3 posturas se unen entre sí. Posiblemente usted me diga, como hay tan criticones o tan criticonas entre los autores y autoras, pero es que no se trata de eso, chiquillos. La idea de un texto argumentativo es generar estas posturas y entrar en diálogo. Llegar a un consenso y que esto mejore. Ese es el tema. Todas las posturas presentadas no son para atacar,
es para que realmente veamos qué hacemos al respecto. Porque cada vez pasan siglos, siglos y siglos y la situación sigue empeorando. Y hay que colocar una pausa lo antes posible o si no esto va a terminar demasiado mal. Ya, necesito que una persona se sacrifique, solamente una, y me diga su opinión de los textos. Hasta ahora. Que una persona se sacrifique. Aquí no hay sacrificio, si por algo usted está conectado, si no estaría durmiendo y vería el video después. Ya, pues cualquier persona puede participar con tal de que hayan estado escuchando. O por haber leído los textos. Ya, chiquillos, ¿se dan cuenta que cada vez la clase se demora más porque no participan rápido? Vamos a estar hasta las 10 acá. Ya les di 2 semanas para leer estos textos y analizarlos. Ya, Pedro, quiero escuchar su opinión. Ya que fue el que más comentó hasta ahora. ¿Qué? Acá el micrófono. ¿Qué pasó? Ah, ¿de qué opino? ¿Qué opina de los textos y qué opina de la situación actual? Mm, no sé, no tengo como una opinión muy clara. Los textos, no sé, son como medio así como tirados para mal, algo así. No sé cómo explicarlo bien. Debe ser la hora, profe. Mm. Yo vi que Renata igual comentó algo. No sé si puede explicar mejor su comentario. Lo del estallido. Nada, que se sabe que se vienen más protestas. Eso, a eso me refería. Pero, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Está a favor? ¿Está en Hay contra? que- A favor, totalmente. Hay que darle nomás. Porque en estos momentos se ha visto mucha más injusticia, po. O sea, está claro, no sé, una persona pobre llega a un hospital y tanto se demoran en atenderlo y se termina muriendo ahí mismo. Pero llega alguien con plata y uy, corren. Y nada, pues no le pasa nada, nunca. Miren, gracias Renata por participar. Vamos a pasar, de hecho, por el mismo comentario. De hecho, fan de Maxi dice por ahí, también hay injusticias en el tema de las cajas del gobierno. Uy, ha pasado tantas cosas con esas cajas, chiquillos, que yo por eso le digo, tiene que informarse respecto a esto. Si usted me dice en este momento que no sabe qué opinar, estamos mal. Estamos mal porque ¿cómo me va a decir que no va a saber qué opinar con todo lo que hemos hablado hasta ahora? Lo que hemos hablado durante casi 3 años, lo que usted está viendo que está pasando fuera de su casa, o está viendo por lo menos en redes sociales o por noticias. Por eso es que vamos a pasar a lo que hay a continuación. Debemos aprender a diferenciar entre hechos y opiniones. Aunque usted no lo crea, esto es contenido de la antigua PSU, conocido ahora como prueba de transición universitaria. Diferenciar en, diferenciar en qué momento estoy hablando de hechos y en qué momento de opiniones. Por ejemplo, cuando hablamos de los textos, vimos que
las autoras y el autor tenían una postura frente a un tema en específico, presentaban su opinión. Ya, hasta ahí todo bien, lo hicieron con argumentos, lo hicieron con respaldos, lograban demostrarnos por qué deberíamos considerar la opinión que estaban presentando. Pero también presentaron hechos, hechos concretos. No es que la autora, por ejemplo, de ¿Por qué Chile es Chile? No es que ella haya inventado eso para hablar mal del país o estar en contra de él. No, se está basando solamente en los hechos. En los hechos existe este porcentaje de desigualdad, no se ha abarcado a lo largo de mucho tiempo y no existe el interés tampoco y esto cada vez causa mayor descontento. Esos son hechos, no son opiniones personales. Por ejemplo, lo que ustedes me dijeron, el tema de las cajas de alimentación, todos los problemas que ha sucedido con eso, ya, eso que usted me comentó no es una opinión, es un hecho concreto que sucedió realmente. Y así podemos dar muchos ejemplos posibles de lo importante que también es que nos basemos en los hechos.